De la Falange, los viernes nacionales sindicalistas, pero antes de presentaros a nuestro conferenciante de hoy y anunciarlo en la próxima del viernes siguiente, Jesús nos va a decir algunas palabras porque ha habido un español que ha muerto luchando como un verdadero cristiano y por ser español católico. A mí los cristianos no me gustan, nosotros protestantes y maricas. Y entonces, luchando por una fe, por una idea, por un amor a España también, porque de cierto modo intentar salvar la cultura de Occidente, como decía Spengler, un pelotón de soldados lo pueden hacer. Por fortuna hay algunos en los pelotones de Fortal que son españoles, pero Dios tiene muy buen gusto y elige a los mejores. Entonces Jesús nos va a contar un poquito cómo pasó y luego se rezará un Padre Nuestro, pues ya sabéis que aquí los minutos más únicos de silencio no los aguantamos. ¿Vale? Pues Jesús, por favor, cuéntanoslo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy me toca hablar, me siento aquí varias veces y como distintas portavocías, ¿no? Hoy me toca hablar como portavoz de los españoles que están combatiendo al Estado Islámico en Irak y en Siria. Muchos ya lo sabéis, no solamente lo que os voy a relatar ahora en unos poquitos minutos que les voy a robar a mi amigo Juaner. Os quiero hablar por muchas vertientes de este tema, ¿no? Por un lado, evidentemente, como portavoz digo, sabéis que soy administrador de la página de apoyo voluntarios españoles contra Daesh, que la pudimos recuperar y ha contado casi en directo lo que ha estado ocurriendo estos días. Además, en concreto, pues Ramón, hay otros militares que están allí, militares ahora, algunos no han sido nunca, Ramón de hecho no era militar, nuestro querido Simón sí ha sido militar. Algunos de los españoles que hay allí, además, los he conocido personalmente antes de ir allí. Otro, pues solamente, no voy a engañaros, no he tenido mucho contacto nada más que por WhatsApp o poco más, ¿no? O algunos solamente pues, de un ratito. A Ramón le conocía desde hace tiempo, sé que algunos de los que estáis aquí lo conocíais. Ramón era falangista, me he puesto a hablar con él, ¿no? De hecho, falangista es siempre, o sea, Ramón es falangista, esté donde esté. Ramón era un gran patriota, era un tío entregado a todo lo que hacía y con 55 años pues decidió irse a combatir al Estado Islámico. Es una edad que lo comentaba, pues que no tenía mucha edad para dar barrigazos por ahí, pero casi duplica el mérito en irse porque se vaya alguien joven que se ve más capacitado. Pero no me quiero enrollar y no quiero contar demasiado sobre él, lo que sí quiero contar un poquito los hechos, porque yo la noticia la he publicado el martes, aunque la noticia ocurrió el sábado, he dejado un margen de unos días por una serie de técnicos, tampoco voy a dar muchas especificaciones ahora, unas por tema de seguridad, obvio, está en una guerra, y otros por tema, digamos, estratégico, tampoco hay que darle muchas pistas al enemigo de si tal causa bajas, cuántas y dónde. Mientras en España, ese sábado, pero esto ocurrió el sábado, nosotros algunos estuvimos en una manifestación de militares que quitando una de las asociaciones, la de 45 sin despido, las demás estaban allí para pedir que les suban el sueldo y cosas de esas, ¿no? Que globalmente, precisamente por lo que se entra en la Armada, para cobrar, o sea, en cualquiera de los ejércitos, ¿no? Para cobrar más o menos. Precisamente en esa reunión estaban allí gente como Julito el Rojo, como la Zaida esta, bueno, una playa de militares que deshonran los uniformes que visten o que han vestido, pues mientras había otros militares como Simón, como Ramón y otros españoles que se estaban jugando la vida de verdad, porque precisamente los ejércitos de Europa no están combatiendo al Estado Islámico, ¿no? Mientras la mayoría de los españoles estaban viendo el Festival de Eurovisión y viendo a los niñatos estos de España de mierda, que se han comido una mierda, pues estaba Ramón ese mismo día jugándose la vida allí. Y mientras otro caso aislado, otro loco en París en concreto, mataba a otra persona justo ese día, ese sábado, acto también reivindicado por el Estado Islámico, pero por supuesto todo esto no tiene nada que ver con el Islam, pues Ramón se estaba jugando la vida allí contra los que sí que se pertrechan de soldados del Estado Islámico y hacen todas las atrocidades que todos conocéis, ¿no? Pues mientras ocurría todo eso, estaban persiguiendo a unos... Esto estoy contando lo primero que voy a contar, aparte de lo que he publicado. Iban persiguiendo a unos terroristas de Daesh, unos soldados de Daesh, allí están como soldados como ejército, y al entrar en un edificio, pues le colocaron una trampa y Ramón salió volando por los aires. Es lo bueno de este detalle, es decir, sabemos que no ha sufrido nada, ninguno de los que estamos aquí creo que nos hayamos muerto para saber si se sufre o no, pero evidentemente no fue la típica muerte agónica con heridas,
Hubo algunos heridos más, os contaré más cosas más adelante, por lo que decía de tema de seguridad, y se tomó la posición y fueron neutralizados los terroristas de Daesh. A mí me lo notifican el sábado por la noche, ya el domingo empezamos a confirmar autoría, nombres y demás de confirmar que era Ramón, me lo confirman por varios momentos, y el martes hago esa especie de comunicado y a partir de ahí pues se ha publicado mucho en prensa. La inmensa mayoría de las cosas que se han publicado en la prensa se ciñen bastante a lo que yo he publicado porque es casi la única información que tienen, ¿no? Luego algunos han ido por los cerros de Úbeda y otros incluso no sé si nos calumniaremos o no. El titular es: el nieto de un alcalde de Franco ha muerto en Siria combatiendo el Estado Islámico. Como diciendo que se joda. Es el diario.es, el del amigo escolar, ¿no? Bueno, ya te digo que no me quiero ir por el cerro de Úbeda. Entonces, vamos a hacerle lo antes posible algún homenaje a Ramón, por supuesto una misa en condiciones, a ver si podemos hacer alguna cosilla más. Salvo que cambien las cosas, va a ser enterrado allí. Claro, todas las mentiras que decía la prensa de que ya estaba el cuerpo en Turquía y que venía para España, ¿no? Él dejó firmado que no quería molestar, que si pasaba algo, pues que le dieran sepultura allí. Y entonces de todo esto ya os iremos informando con los que seguís la página y los que no, pues incluso cuando acabe esto, o si queréis contar cosas más particulares, os las puedo contar, que no quiero delante de la cámara. Y lo que sí que os quería decir es que justo el último día que yo vi a Ramón fue el 2 de febrero aquí mismo, porque fue un día que íbamos a presentar un libro de Rafa Nieto y se aplazó ese día porque se puso enfermo el autor. Improvisamos, algunos lo recordaréis, una charla sobre vino Simón de Montfort a darla, no la publicamos en ningún lado, no queríamos que se supiera que estaba aquí. Y ese día estaba aquí Ramón, por allá al fondo sentado, entre otras cosas porque se iba unos días, la semana siguiente se iba para Siria, entonces era para despedirse un poco y para hablar con Simón. Con lo cual esta querida casa que preside Carlos, que tantos recuerdos y tanta historia tiene entre sus paredes, hemos comentado algunas veces que por esas escaleras que habéis subido todos para venir aquí, pues ha subido nada menos que José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma, Julio de Alda, incluso Raimundo Fernández Cuesta, y muchas más personas, que digo, la mayoría de ellos asesinados, también muertos en combate o asesinados por algo que nos va a contar a Juan, por los buenos de la película. Pues también a esa gloriosa lista de caídos falangistas, de caídos patriotas ya que han estado aquí, se suma Ramón. Y me emociona porque es que, sinceramente, pensar que le estaba viendo allí y que ahora no solamente no está, sino que ha caído allí, pues es digno de elogio. Entonces, vamos a rezar un Padre Nuestro, como decía Carlos, nosotros no creemos en los mitos de la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y como dijo José Antonio en el entierro de Mateo Montero, pues Dios ya le ha dado el descanso eterno y espero que a todos nosotros nos lo niegue hasta que sepamos recoger para España la cosecha que siembra su muerte. Ramón Llull. ¡Presente! Gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Aparte necesitábamos esa información, siempre da gusto oírte. Bueno, hoy es un tema para mí muy especial, pues está muy olvidado. El maquis, o los bandoleros, o como quieran saber. En muchos sitios de fuera de Madrid, yo que estoy viviendo en Aragón, lo llamaban los bandoleros. Creo que es un nombre más apropiado que el maquis, que es una palabra francesa. Como ya sabéis, a partir de que acabó sobre todo la Segunda Guerra Mundial, mientras unos españoles locos estaban haciendo la seguridad social, trabajo digno, estaban acabando, que se acabó en el régimen de Franco, digan lo que digan, con la mortalidad infantil, con el hambre, con las enfermedades precarias, todas esas cosas, y con el analfabetismo, también se acabó en la época de Franco. Se les ocurría hacer carreteras y polideportivos, y había colegios, escuelas en las parques escuelas que fundó Herrera Oria.
y se ponían inyecciones en todos los pueblos y la sección femenina enseñaba a cuidar a los niños, no solamente dietéticamente, sino también eso ahorró muchas vidas. Pues es que había unos españoles muy locos, y sin embargo había otros españoles que era una bendición, que son los demócratas, pues que se dedicaban a volar trenes, a matar curas, a matar carteros. Bueno, algunos tal vez querían poner el nombre a un polideportivo aquí en la provincia de Madrid. Pero bueno, y ahora nos contará muchísimo más Juan el Fruber, que tenemos la oportunidad de enriquecernos más lo poco o lo mucho que cada uno sepa. El que no lo sepa, esto es aparte, es profesor en historia, periodista, colabora en bastantes medios de difusión, escribe también en medios de difusión, especialista en la guerra civil y crímenes del comunismo, y según me han informado ahora, tiene un blog, que aquí no me voy a meter en mucho, porque ya sabéis que yo la única mecánica que conozco es la del chupete, tiene 13 millones de visitas. Pues eso puede ser una fuente de información tremenda. O sea, todas estas cosas, de boca a boca, si los capullos de los testigos de Jehová son capaces de dar la barriga por tal o por tal y puerta a puerta, pues con un medio de difusión así, y con estas visitas, yo creo que tenemos que estar, sobre todo, ya os he dicho muchas veces que la gran derrotada después de la guerra civil fue la verdad. Ahora tenemos la oportunidad de decirla y con altas posibilidades de ser difundida. Bueno, pues Juan, aparte de darte las gracias, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, el que tiene que dar las gracias aquí soy yo, porque cuando uno se dedica a los temas de difusión histórica, aparte de la información política, durante tantos años, que a uno le inviten a venir a charlar un rato con vosotros, transmitiros algo que probablemente muchos de vosotros sepáis, algunos más que yo, porque me consta que en esta casa la cultura y el conocimiento no se somete a la corrección política, y lo que vamos a hablar hoy es algo que va contra la corrección política. Aparte de eso, no se lo he dicho nada en ningún momento a quienes me han recibido tan amablemente cuando he llegado. Por esta casa transitó mi abuelo durante por lo menos 2 años, hasta que le destinaron en febrero del 36 a Canarias. Él era por aquel entonces un joven teniente de regulares que con 22 años pues tuvo que enfrentarse y levantarse contra el gobierno indigno e ilegítimo de la República. Le costó a su familia varias víctimas de esas que no existen en Paracuellos del Jarama, pero para mí es más que entrañable el hecho de venir aquí. Y les comentaba, eso sí, que hace la friolera de 30 años, cuando esto era más grande y había un bazar grande, yo vine a comprar aquí mi primera camisa azul. Camisa que conservo todavía y que mi mujer tiene la santa paciencia de plancharme de vez en cuando. Sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, debería plancharla yo, pero hay cosas que de verdad que no cambian, ¿no? Por lo tanto, el agradecido soy yo, en cualquiera de los casos. También agradeceros a los que habéis venido, no solo los que me habéis invitado, porque quienes nos dedicamos a la información muchas veces no tenemos esa, no sé cómo definirlo, esa consideración que deberíamos tener, porque entramos en un sistema, y ese sistema es más que dañino para la verdad, tal y como está montado. Todos lo hemos padecido, ¿no? Yo esto no lo he dicho en ningún sitio, lo digo aquí en Petit Comité. Yo he salido del medio en el que estaba cuando veía peligrar lo que para mí debía ser la verdad. Jesús me conoce, sabes que no me he escondido nunca. Cuando empiezan a poner trabas, pues si uno no es bien recibido en el sitio al que va todos los días, lo mejor que puede hacer es salir e irse con dignidad. Dicho esto, sigo estando muy agradecido al sitio donde he trabajado durante 12 años, donde tengo ese blog del que han hecho mención, 13 millones de páginas vistas, no es ninguna tontería, es verdad que llevo 5 años con él, costó arrancarlo. Jesús me echó una manilla en sus redes sociales, esas que también maneja al principio, moviendo algunos de los temas. Y bueno, quizá temas como ese de la memoria histórica y temas como el que vamos a tratar hoy del maquis sean aquellos en los que podemos penetrar en la sociedad. Los crímenes del comunismo son obvios. No estamos enseñando nada nuevo, simplemente hay que recopilarlos y mostrarlos tal cual fueron en su crudeza, las barbaridades que cometieron. Y ahí es donde tenemos que hacer apostolado, porque
es verdad que los crímenes del comunismo los reconoce desde el liberal más intransigente de la escuela austríaca hasta el socialdemócrata más moderado, en un amplio espectro. Pero los únicos que en España lucharon contra el comunismo entre el 18 de julio del 36 y el 1 de abril del 39 fueron los que fueron. Y eso no lo puede negar nadie. Y lo ganaron, por supuesto. Sí, yo tuve un encontronazo un día con Rita Maestre, haciendo periodismo. Se inauguraba el monumento a las víctimas de la represión comunista en Hungría y pues tuve la suerte de que, bueno, a través de un conocido del PP, Pedro Corral, no lo voy a ocultar, con el que estaba haciendo excavaciones de fosas de la guerra civil, pues me colocaron donde los políticos y entonces me acerqué a Rita Maestre para pedirle una entrevista para el blog. Evidentemente se negó, además se negó diciéndome que bueno, me concedería una entrevista cuando yo dejara de llamarle las Saltacapillas, en un programa de radio que teníamos entonces. Claro que continué hablando, yo mantuve la cordialidad y ella me hizo ver que no entendía por qué nos molestaba tanto frases que no dejan de ser frases, estereotipos, ¿no? Como arderéis como en el 36. Claro, yo le contesté que entonces no le debe molestar que yo le conteste correréis como en el 39, ¿no? Se quedó la conversación, me dio una persona de su equipo de prensa y se acabó. Bueno, dicho esto, y que nos sirve un poquito para romper el hielo, vamos con el asunto del maquis. Yo no voy a contaros una historia de lo que fue el maquis, sino una interpretación que he intentado esbozar en 5 artículos que le he dedicado al maquis, 2 en el blog y otros 3 en varios medios, y 2 programas de televisión que le hemos dedicado, uno de ellos con Fernando Paz, que creo que ha pasado por aquí alguna vez. Sí. Creo que ha pasado, que es un lujo, ¿no? Compartir. Dábamos entonces las conferencias en el local de Falange en Silva y sí le hemos tenido, pero creo, y además está pendiente de volver. De volver, pues nada. Abrazarle porque es un lujo trabajar con él y tener su conocimiento a vuestra disposición. Pues es la interpretación que yo hago del maquis. No es mía, no es exclusivamente mía, pero sí que es verdad que he cogido de varios autores y creo que puedo asegurar que el maquis no es una guerrilla, y el maquis no es como se llamaba la agrupación guerrillera española, sino que el maquis es el inicio del terrorismo moderno en España. Yo titulé en su momento una entrada del blog, el maquis, el terrorismo rural contra el franquismo, y me equivoqué, porque el maquis no era terrorismo contra el franquismo, no lo era. El maquis era terrorismo para imponer un modelo revolucionario marxista en España, no era contra Franco. Esto sería un error tan grande como decir que ETA luchó contra Franco, porque el 20 de noviembre del 75 se habría disuelto y mató, asesinó a muchos españoles, por el derecho de ser españoles, muchos más de los que había, porque claro, con Franco se le perseguía, después de Franco se dejó de perseguir, ¿no? Por lo tanto, yo parto de la base de que el maquis es el modelo, y además intentaré hacer, a ver si me sale bien, porque esto a veces es complicado, es más fácil escribirlo que contarlo, ¿no? El razonamiento de por qué considero que el maquis inicia el terrorismo moderno en España. Primero por los métodos, es muy sencillo. ¿Qué métodos utilizan? Utilizan el asesinato indiscriminado. Cuando pegan el tiro en la nuca, porque pegaban tiros en la nuca, no está sino sentando el precedente de lo que posteriormente hicieron otros muchos grupos. Todos ellos, absolutamente todos los del tiro en la nuca, son de inspiración marxista. Se llame FRA, se llame Grapo, se llame ETA, nos da exactamente igual. No ha habido un grupo terrorista en España que pegase tiros en la nuca que no fuera marxista. En segundo lugar, por aquellos atentados masivos. ¿Qué diferencia hay entre poner una bomba en el Hipercor de Barcelona a volar un tren en el que mueren 40 personas? Curiosamente, sabéis que cuando se sabotea un puente y se hace descarrilar un tren con una bomba, siempre se pone al paso del tren y los vagones que descarrilan son los traseros. Era la tercera clase. Murieron 40 personas, 15 menores de edad, todos ellos de tercera clase. No estaban luchando contra el capital, estaban machacando la sociedad española. Y en tercer lugar, los sabotajes. Todos recordamos los ataques de ETA. Los recuerdo porque los estudiaba, no porque los viví, a instalaciones como la Perestalitoids.
recordamos, ¿verdad?, todo este tipo de actuaciones a los repetidores de televisión para que no llegase la señal de los informativos, además siempre coincidiendo con los informativos, para que no llegasen a las vascongadas los informativos en los que se decían sus fechorías, se contaban sus crímenes, sus asesinatos y su ataque a España. Por el número y por la violencia, por el número y por quienes son las víctimas, también es terrorismo moderno. El maquis, en sus diferentes zonas de actuación, asesinaron a 1.260 personas. De ellas, la inmensa mayoría eran civiles. Nos ocurre lo mismo que con ETA. 953 civiles, todos ellos en el entorno rural. Muchos de ellos no tenían ningún cargo, la inmensa mayoría no tenía ningún cargo político. 257 guardias civiles, 27 miembros del ejército y 23 policías armados. Esos son los 1.260 víctimas del maquis. Coincide mucho, tanto en porcentaje como en representación social, a lo que luego asesinó el Grapo, FRAP, ETA. Bien, y luego tenemos 834 secuestros, 10 de ellos acabaron con el asesinato de la víctima. Todo esto lo hemos vivido más recientemente. Eso es terrorismo. Tenemos 2.963 atracos para financiarse. ¿Qué hace el Grapo? Porque el Grapo no cobraba impuesto revolucionario. El Grapo atracaba furgones de bancos, gasolineras, supermercados, que lo recordamos todos, ¿verdad? Y bueno, 538 sabotajes, que ya os he hablado de ellos. Decimos que es de inspiración terrorismo, creo que quedó claro con esto, y es de inspiración marxista. Las fuerzas, ahora como se dice ahora, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre el año 1900, vamos a irnos al 42, ¿vale? Primera actuación del maquis, hasta el año 1965, último abatido, que es José Castro, del maquis, abate 2040, no fue tampoco ninguna sangría como se ha contado, ni que aquello eran... Yo he llegado a leer en libros, luego os contaré algunos de los libros más curiosos que me he encontrado sobre el maquis, que hubo 25.000 asesinatos por parte del Estado al maquis. Bueno, fueron 2.040 abatidos cuando la policía, la Guardia Civil, dispara a un criminal, está abatiendo a un criminal, no lo está asesinando. Eso debemos tenerlo claro, ¿no? Porque parece que los historiadores ahora mismo no lo tienen claro, y sobre todo aquellos que se llaman, sobre todo los liberales, son más peligrosos que los marxistas. Y se detuvieron nada más que a 3.250 personas. El maquis no era una gran estructura, funcionaba por comandos. Lo que pasa es que como era de entorno rural, España era un 72% de población rural a finales del año 39. Lógicamente, ¿dónde podían hacer daño? En el mundo rural, porque era donde podían organizarse. Luego veremos cómo en los 60 y los 70, gracias al fenómeno de urbanización, esa cosa tan mala, ¿no?, de construir viviendas sociales, 5 millones, creo que tengo hecho el estudio, no sé, Jesús de eso sabe más que yo quizá, 5 millones de viviendas sociales se hicieron, para una población de 36 millones de personas. Los miles de apostilleros y encima laborales, porque los pescadores tenían un hangar para su barquita. Los mineros, la obsesión de Girón, quiero sacar del chigre al minero, su gallina, su... O sea, sí, era para trabajar a medida. Yo tengo mi casa de vacaciones en Extremadura, todos esos pueblos que se llamaban, lo que sea, del Caudillo, Piano del Caudillo, todo este tipo de pueblos, te cuentan las personas mayores del lugar cómo se les daba la casa, se les daba los animales y se les daba 1,5 hectáreas para que pudieran mantener a la familia. Yo compré una casa de protección cuando me casé hace 17 años y a mí no me dieron el coche para venderlo en el garaje ni me llenaron la despensa, que viene a ser más o menos el equivalente al mundo rural de los años 40 y 50, como se hizo entonces. Eso sí fue una reforma agraria y no la que plantearon durante la República. Y además, encima te garantizaban la compra de buena parte de la producción, el Servicio Nacional del Trigo, el aceite. Si te dedicabas al cereal, toda. Si te dedicabas al cereal, toda. Y además por encima del precio de mercado, el precio más alto de lo que se estaba pagando en Francia. Eso es curioso, ¿no? Que tenía un 30% más de poder adquisitivo que nosotros en aquel momento. Bien, estábamos hablando de que en ese momento el maquis actúa en el campo. Voy a intentar, me he hecho un esquemita para seguirlo, para no perderos. ¿Cuáles son las 3 etapas con los antecedentes y el enlace? La última sería esa etapa de enlace hacia el terrorismo urbano. Bien, realmente, si tenemos que fijarnos en el terrorismo
de retaguardia, podríamos fijar el nacimiento del maquis, de lo que luego sería el maquis, es decir, este grupo que actuaba contra civiles, porque por eso es terrorismo, y no en acciones bélicas, lo tenemos que fijar en el Cuerpo de Ejército de Guerrilleros creado por el Ejército Popular de la República en el año 37. El Cuerpo de Ejército Guerrillero republicano, creado en el 37, hizo nada más que 18 operaciones. Esas 18 operaciones, solamente una fue contra objetivos militares, el resto fueron todos objetivos civiles. Cuando hablamos de objetivos civiles, hablamos de ataques a hospitales, sabotaje en líneas de comunicación sin interés militar. Por ejemplo, en Sevilla cortaron la comunicación de lo que llamaban el tren del cereal en Sevilla. Desde la serranía de Huelva hacia Sevilla bajaba un tren que iba recogiendo los suministros para alimentar a los sevillanos durante la guerra civil, después de que Sevilla estuviera controlada. Fue, como todos sabemos, a los 15 días de empezar la guerra ya no había guerra en Sevilla. Bueno, pues para matarlos de hambre lo que hacían era cortar el tren de suministros. Eso no tiene ningún interés militar, porque, como todos sabemos, el cuerpo de ejército subía por Badajoz, por la ruta de la Plata, hacia Badajoz precisamente, para liberar Badajoz y luego avanzar hacia Madrid, con escala en el Alcázar de Toledo. Luego hablaremos del Alcázar de Toledo, porque nos va a parecer un personaje que tiene cierta importancia. Pero realmente los guerrilleros terroristas que se asientan en las zonas rurales los vemos ya en el año 39. En el año 39 son partidas de desertores, porque el soldado que se va con su equipamiento después de que se ha rendido su Estado Mayor y que ha pertenecido a un ejército regular, como era el ejército regular de la República, es verdad que podrían ser milicianos y demás, se consideran desertores en tanto en cuanto no entregan las armas y siguen con esas armas. Son desertores que aprovechan el material que se les había dado para defender supuestamente esa república que decían defender, esa democracia, esas historias, y lo están usando para mantenerse, para asesinar en las zonas rurales y para robar el fruto de las cosechas y el sustento de la población que se encontraba en esos sitios. Luego dicen que... El abuelo de Pablo Iglesias nos podía contar cosas de esas, ¿no? Sí, por eso tengo una anécdota, y es que cuando publiqué en el blog el dossier sobre el abuelo de Pablo Iglesias, me llamó Germán Terz y me pidió que si se le dejaba la información para el libro que iba a publicar. Encantado de colaborar con un compañero, le pasé la información y 2 años después me llama diciendo que le han denunciado, que porque a mí no me han denunciado y él sí. Entonces yo comparé mi informe con el suyo, o sea, mi escrito con el suyo, y vi que él había puesto que el padre de Pablo Iglesias cometió asesinatos en la retaguardia republicana, cuando yo lo único que dije fue que había sido juzgado por haber realizado sacas. Como yo no dije que los había realizado, yo me salvé le han metido 30.000, yo me salvé de la saca, le han metido 30.000 euros. Bueno, lo está recurriendo. Bueno, pero además el abuelo de Pablo Iglesias, no me quiero desviar. Lo tengo publicado en el blog, así entráis y me dais más visitas. Estamos con... ¿Cómo decías que le llamaban en Aragón a los maquis? Los bandoleros. Los bandoleros. Pues mira, estamos en la época del bandolerismo, pero el bandolerismo malo. Es decir, en España ha habido bandoleros buenos, los ha habido, los hubo en su momento, bandoleros que luego se pasaron a las filas patrióticas contra el invasor francés, sin ningún tipo de ideología política, no eran liberales, como decían algunos, por supuesto, afrancesados, el mejor para ellos encorvado, y no eran absolutistas tampoco, defendían su patria, su tradición. Defendían poder hablar en español con sus cargos políticos y no ese idioma que se hablaba al norte de los Pirineos y que tan desagradables les era por las imposiciones que les estaban haciendo. Y esos venían a liberarles del yugo de la tradición. Pero bueno, ellos les liberamos de otra manera. Y cuando tenemos ya el maquis bien organizado, es del 44 al 48. Que es el maquis comunista, es el maquis controlado por Stalin, es el maquis financiado desde la Unión Soviética y en el que juega un papel importante en su organización el gran demócrata Santiago Carrillo. Yo cuando dicen que Santiago Carrillo es demócrata, muchas veces me alegro de decir, bueno, entonces ya sé por qué no soy demócrata. Si ese es el modelo, ¿por qué? Yo esto me ha traído muchos problemas decirlo, sé que aquí no me va a traer ninguno, pero... Claro, di una conferencia una vez en un colegio mayor y llegados estábamos hablando también de temas de comunismo y se me ocurrió decirlo. No, es que se ha elevado la democracia a categoría. La democracia no deja de ser un medio. Yo me indigno oír a los
a los políticos decir hay que salvar la democracia, cuando el fin de un político es salvar España y hacer una España mejor. Si la democracia es en medio y funciona, pues oye, pero no es el fin en sí. Yo no tengo... Lo publiqué además hace poco en el muro del Pueblo Español, un digital de opinión que estoy publicando ahora, y fue el primer artículo. Dije, como es de opinión, vamos a marcar desde un principio, y lo titulé Yo no quiero salvar la democracia, ¿no? Lo que yo quiero es que se salve España en su unidad, en su integridad, por supuesto en su identidad, en sus raíces, en fin, esas cuestiones. Bueno, pues este maquis del 44 al 48 es un maquis en el que lo que se pretende es que a través de ese apoyo y de esa financiación y de esa entrega de armas por parte de la Unión Soviética se someta a la estricta disciplina comunista. Hay un mito, ¿no?, que dice, no, es que los maquis cruzaron porque estaban luchando con la resistencia en Francia, pero si no había resistencia en Francia hasta que son expulsados tras el desembarco en Normandía. Si es que en Francia no había resistencia. El otro día me pasaron un informe que ha hecho Boulevard Voltaire de lo que le costó al mariscal de Gaulle convencer a los franceses de que la verdadera Francia era la Francia que se había ido al exilio en lugar de la Francia de Pétain. ¿Sabéis por qué? Que a Pétain le conmutaron la pena de muerte, no por avanzada edad, sino porque los franceses amenazaban con una revuelta si a Pétain se le ponía un dedo encima. Y vivió el resto de su vida con cierta comodidad, porque la verdadera Francia era la de Pétain. Y el francés tradicional, como ha sido siempre, por muy socialista que fuera, reconocía en la Francia social de Vichy la auténtica Francia tradicional, no la que venían de esos ingleses que se habían escapado a sus islas y que se habían llevado a De Gaulle y a esa banda que los consideraban traidores. Bueno, pues un tercio del presupuesto, el equivalente a un tercio del presupuesto anual, dividido en 5 años, se gastó De Gaulle en las campañas que hizo de concienciación ya por aquel entonces, curiosamente copiando los modelos de Goebbels para publicidad y adoctrinamiento de masas, ¿no? También las copiaron luego en la Unión Soviética, no debían ser tan malas. Cuando se establece el gobierno de Vichy, en cuestión de 2 meses hay más de 150.000 franceses luchando en el frente del Este a favor de Alemania con la idea de una Francia nacionalsocialista. Sí. En la división Carlomagno, que mantuvo además, que luego fue brutalmente, pero represaliada brutalmente por el general Leclerc, con la ayuda de la Novena, esa unidad que ahora tantos homenajes le hace Carmena, que se dedicaban a meter a los supuestos colaboracionistas en las iglesias con los curas ya de paso y tirar granadas dentro. Eso está documentado. También tengo una entrada del blog dedicado a eso porque me pareció lamentable. Bien, del 44 al 48 el maquis comete el 72% de sus asesinatos y más del 50% de sus actos terroristas. ¿Por qué? Porque está financiado por la Unión Soviética, está financiado por Stalin. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 48 Stalin retira esas ayudas y da orden a Santiago Carrillo. Esa orden es directa, está recogida en el libro Queridos camaradas, de 2 historiadores tan poco sospechosos de ser antimarxistas como Marta Vizcarrondo y Antonio Lorza. El libro la interpretación es nefasta, pero la documentación es brutal. No sé por qué tuve, voy a decir, la suerte de que mi tesis me la dirigió Marta Vizcarrondo y pude consultar los documentos que robaron de los archivos de la Unión Soviética. Digo, robaron no, expoliaron. Digo, porque se fueron con una furgoneta y compraron al peso los archivos en el año 92, cuando llevaban 8 meses sin cobrar los funcionarios rusos, y entonces vendían el papel y se trajeron los archivos. Yo los he visto en su casa, están ahí, se trajeron 2 furgonetas, una cada uno. Impresionante, ¿no? Pero bueno, en ese libro, Queridos camaradas, recoge cómo Stalin da la orden directa, de parar el maquis y colaborar en la desintegración del maquis. Es decir, no quería un maquis no controlado por los comunistas, como el riesgo es que los anarquistas, que suponían, tengo el dato, os lo voy a dar, los comunistas suponían el 88,7% de los guerrilleros abatidos o hechos prisioneros, de los terroristas abatidos o hechos prisioneros. Por lo tanto, debemos deducir
que el 11,3% serían el resto anarquistas, porque socialistas los veo muy cobardes como para andar con esas historias, ¿no? Sobre todo después. Estaban todos en el movimiento. Sí. Bueno, más de uno y más de dos, desde luego. Bien, y en el 48 empieza la decadencia, primero porque se divide en dos facciones muy diferentes. Tenemos el maquis en el Levante totalmente volcado ya a las ideas anarquistas, con muy poquita posibilidad de actuación. En Galicia también tenemos una división importante entre los sectores comunistas del maquis que niegan la obediencia a Santiago Carrillo y a la Pasionaria. Ojo, la Pasionaria también tuvo mucha importancia y mucha influencia en el maquis. Y luego tenemos lo que queda en Extremadura más anarquista y lo que quedaba en el sur de Andalucía, que ya quedaba prácticamente reducido a las provincias de Cádiz, algo en Jaén y algo en Granada. Y esa es la decadencia. Y luego tenemos el punto en el que podemos ver, es una especie de epílogo en el que vemos el enlace del maquis con el terrorismo urbano. Creo que no os descubro nada a nadie si hablo de Julio Álvarez del Vallo, ex ministro socialista durante la República y furibundo comunista convencido una vez que se va al exilio, sobre todo porque quien le paga sus $4.500 mensuales para su existencia es el Partido Comunista, ¿no? A través de la oficina que dirigía primero Zubazagoitia y después el propio Santiago Carrillo en París, ¿no? Ese chalet famoso que le habían cedido a Santiago Carrillo, en el que las fiestas, por lo visto, y el champán corría a expuertas. De eso no lo tengo documentado, pero se cuenta y no se ha desmentido en ningún momento. Bien, pues en ese momento, Julio Álvarez del Vallo coge los restos que quedan de aquellas agrupaciones del maquis y crea una cosa que llama Frente Español de Liberación Nacional. Como si le hiciera falta a España venir a liberarle las guerrillas comunistas de terroristas del maquis, ¿no? Cuando esto evoluciona, estamos hablando del año 63, 64, 65, y en el 68 eso ha dejado de llamarse el Frente Español de Liberación Nacional para llamarse el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista 1 de octubre, Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, que ya es un grupo terrorista urbano. Coge los últimos residuos del terrorismo rural. Dice, ¿qué pintamos en el campo cuando ya el 60% de la población es urbana? Vamos a asesinar en la ciudad, que es donde lo tenemos más fácil, donde toda esa avalancha que ha habido en los años 50 y 60 todavía se está asentando de población y donde, curiosamente, la ratio de policía por habitante es exactamente un 75% menor que la que tenemos ahora. No debía vivirse tan mal, ni ser tan inseguro. Tengo aquí documentos, que me he traído, pero creo que os voy a distraer mucho si leemos textuales. Quiero hacer mención solamente a algunas cosas. ¿Se me oye bien sin el micrófono? Sí. Yo doy clase para 90 personas, no me va a costar mucho que me oigáis aquí. Mejor, ¿verdad? Es que estar agachado es... Simplemente os voy a contar algunas de las barbaridades que cometían estas personas, ¿no? Modelos, ¿no?, de esos crímenes y esos asesinatos. Tenemos el caso del Pinchol. El caso del Pinchol es más que significativo. Estamos en todo momento en esa etapa del 44 al 48 controlada por el comunismo a través de la Oficina Internacional establecida por Stalin, se llamó de varias formas, la Cominter, la agitación y propaganda, pero bueno, realmente su agente era Santiago Carrillo. Pinchol era en Teruel, uno de los líderes de una de las partidas de estos guerrilleros, que tenía una amante en un pueblo que se llamaba Felisa. Los alguaciles, porque lees en muchos libros y tal, que fue la Guardia Civil, es falso, fueron los alguaciles del municipio, detienen a la tal Felisa y la trasladan desde Gúdar, que es el municipio donde él bajaba a solazarse con esta señora, por cierto, casada y con 3 hijos, eso de la familia tampoco lo respetaba mucho, y cuando la están trasladando para entregársela en Rubielos de Mora a la Guardia Civil, esta mujer se tira del camión en marcha esposada con la mala suerte, porque el camión iba muy despacio, que se parte el cuello. El Pinchol y sus secuaces empiezan a hacer campaña diciendo que le ha asesinado la Guardia Civil. No se le había entregado todavía a la Guardia Civil, es falso. Los trasladaban los
propios agentes de la autoridad local, probablemente pues, lo que había entonces en los pueblos, un funcionario que muchas veces no iba ni armado, y pues lo primero que hacen es que cogen al exalcalde de Gúdar y a su hijo de 15 años, que están arando en el campo, que eran esos señoritos, ¿no?, que ponía el régimen de alcalde, ¿no?, y los asesinan según están arando en el campo. Y un año después, en el aniversario, entran 17 miembros del grupo del Pinchol en Gúdar, asesinando a 8 vecinos, dejando a 12 heridos, y entre los asesinados encontramos a 3 niños menores de 12 años. Esas eran las hazañas que cometían. Os he contado antes el tema del tren descarrilado, ocurrió en la vía que unía. Os doy los datos porque muchas veces cuando damos estos datos parece que estamos contando cosas que no están documentadas. Está totalmente documentada. Esto no lo encontráis en ninguno de los libros, lo del tren, en ninguno de los libros que se han escrito entre el 2006 y el 2012, luego os comentaré algunos de los libros y las gracias que hacen con ellos, sobre el maquis. Era la línea que unía el Guamer con Mora la Nueva, en Tarragona, y en un barranco que se llama el barranco de Asma, dinamita en el puente, con el resultado de 40 muertos, prácticamente todos ellos en los vagones de tercera clase, como os he dicho antes. En Domenyo, Valencia, vamos a cambiarnos de zona, asesinan al juez de paz y a sus 3 hijos mientras están haciendo las labores agrícolas. En Barea de la Dehesa, Cuenca, volvemos a cambiarnos de sitio. Francisco Lucio y su hijo de 17 años, que fueron atados a un árbol y hicieron prácticas de tiro con ellos. Entre los dos cuerpos, 31 disparos, 31 impactos entre los dos cuerpos. Eso es ensañarse. No tenían adscripción política, iban a misa. Volvemos a encontrar otra vez la persecución religiosa. No se acaba en los años 30 en España. El maquis continúa con la persecución religiosa. Tenemos varios de esos. En Aras de Olmos, Valencia, 3 vecinos que se negaron a entregar las cosechas. Decían que el maquis, dicen todos estos libros, que el maquis tuvo un enorme apoyo social. Pues cuando tendrían apoyo social, porque cuando te negabas a entregar la cosecha, es decir, te negabas a entregarles su sustento, te asesinaban. ¿De acuerdo? Y vamos al hecho más destacado, ¿no?, que uno de los mitos, el intento, lo que ellos llamaron Operación Reconquista de España. El 19 de octubre de 1944, el Valle de Arán sufre una tremenda invasión de maquis, o por lo menos así nos lo vende la historiografía, en este caso ya no la liberal, sino la marxista. Bueno, esa invasión de maquis estaba compuesta por 4.000 maquis españoles y 7.000 miembros de la supuesta resistencia, que me atraviesan al mando de, le llaman general, nunca ascendió a general, por lo menos durante la Guerra Civil, no lo tenemos documentado, Vicente López Tobar. Le llaman la División 204 y está formado por 12 brigadas. A mí no me salen las cuentas, los que hemos hecho la mili sabemos que aquí nos falta por lo menos la mitad del cuerpo de soldados. Entran a través de 8 zonas, de 8 pasos fronterizos, de los que usaban los ganaderos para mover el ganado, y logran el sitio donde más están 7 días. No se moviliza el ejército para derrotarles, porque es suficiente con la Guardia Civil y los refuerzos que mandan de las comandancias aledañas. Por lo tanto, cuando nos veamos que en el Valle de Arán se llevaron 12.000 soldados, es falso. Es verdad que estaban acuartelados, pero no salieron de Zaragoza, no hizo falta, porque la población, esa que dice que tanto les apoyaba, los rechazó, porque amenazaban la tranquilidad que estaban teniendo. Y sobre todo amenazaban una cuestión, amenazaban que España siguiera en paz, porque el objetivo último, y eso también está recogido en el libro Queridos camaradas, de Marta Vizcarrondo y Antonio Lorza, el objetivo no era que se sublevara la población española contra Franco. Sabían que lo tenían perdido. Ellos mismos, la misma comunicación que se hace desde el entorno de Stalin, esta no recuerdo quién firmaba aquella comunicación, lo que se dice es que el objetivo no es que se levante, como nos han vendido los medios más comunistas. Lo que querían es que, al estar invadida España por guerrilleros antifascistas, o como los quieras llamar, se considerase que España debía ser liberada como Francia, como Alemania y como Italia de los socios, que a Franco le consideraban socio, de Hitler y Mussolini, y que entrase en la reconquista que se estaba produciendo del territorio en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que se evitó, que fue la entrada directa de España en la Segunda Guerra Mundial, querían que lo hubieran hecho. Si esto hubiera ocurrido, os recuerdo que en la Alemania ocupada por el ejército soviético, esos que venían a liberar, hay documentadas más de 2,5 millones de violaciones
y en la Italia, que fue menos brutal, 540.000 violaciones por el Ejército de Liberación de los comunistas. Debe ser que tenían una consideración de la mujer diferente a la que tenían a los que se enfrentaban. Os voy a hablar un poquito de quién es Vicente López Tovar, ¿no?, que es el que entraba al mando de este cuerpo de ejército. En el cuartel de la Montaña era el capitán que estaba al mando de las pocas unidades del ejército que entran al cuartel de la Montaña en apoyo a la República y contra el levantamiento en Madrid. Y es el que da la orden tanto a la policía, al cuerpo de carabineros en aquel momento y a los militares de salir una vez que se han rendido, para que los que quedan dentro heridos y prisioneros estén en manos de los milicianos, que son los que acaban con la vida de todos los que habían tenido que rendir el cuartel de la Montaña. Sabéis que cuando en la guerra civil luego vemos que, y esto es un hecho constatable, no hay una sola rendición, con el matiz del santuario de Santa María de la Cabeza, pero eso es diferente, no hay una sola rendición de ninguna de las plazas defendidas por el Ejército Nacional, porque tenían todos en mente lo que había ocurrido en el cuartel de la Montaña. Es decir, preferían morir con la pistola en la mano a morir a culatazos o arrojados desde un tercer piso, como ocurrió en el cuartel de la Montaña. ¿De acuerdo? Pues este señor es el que ordena la salida de quienes tenían que haber garantizado la vida de los que se habían rendido dentro. Nos lo encontramos después en el asedio al Alcázar de Toledo como jefe de una unidad de artillería, y es el capitán que da la orden de fusilar a un responsable de una batería que se niega a disparar contra el Alcázar de Toledo porque dentro hay mujeres y niños. Esta es la catadura moral de quienes dirigen el maquis organizado por el comunismo. Nos lo encontramos en la batalla del Ebro dirigiendo la segunda oleada. Claro, esta gente, estos cobardes nunca van en la primera oleada, ¿no? No la que pasa por Mequinenza, sino la que entra después de que se haya roto la línea de defensa. Sabéis que la batalla del Ebro, la de gran logro ese del general Rojo, fue que con 15.000 hombres logró romper una línea defendida por 640 regulares, ¿no? O sea, tampoco es una hazaña tan a tener en cuenta, pero bueno, en Mequinenza. Y además la he oído contar de primera mano porque alguien que estuvo allí, mi abuelo. En la batalla del Ebro, Vicente Rojo dijo de él que, aparte de ser un cobarde, era un tipo que no sabía qué era más, si temerario o incompetente militarmente. Bien, Vicente Rojo es una persona que no podemos desdeñar en sus comentarios. Es el único militar que a mí me merece respeto en el bando republicano. Hasta el punto de que si Vicente Rojo no se suma a los defensores del Alcázar es porque tienen secuestrada a su mujer y a sus hijas en Madrid. Vicente Rojo propone para, en lugar de la batalla del Ebro, un golpe a través de Extremadura, porque sabía que no le iban a hacer caso, lo tenían marginado, era un católico y una persona de orden, ¿no? Y luego finalmente encontramos la última actuación heroica de Vicente López Tovar en la retirada de Cataluña, dando la orden de entrega de las armas a la gendarmería francesa, ¿vale? Eso es lo último. Luego sí se va al exilio, le ponen 1.000 francos de pensión, pagados por el Partido Comunista de España, al que pertenece desde el 16 de febrero del año 36. Tampoco era un comunista antiguo, este estaba a ver lo que le caía. Bien, escribe unas memorias, que están publicadas en Rodo Ibérico, ¿quién lo iba a publicar si no?, en la que también confirma que la intención del golpe a través del Valle de Arán, la Operación Reconquista de España, no era otra, sino que la de intentar obligar a Estados Unidos y a los británicos que intervinieran en España y atacasen a Franco, es decir, meternos en una nueva guerra civil. Bien, visto esto, os cuento un poquito los últimos libros que he encontrado sobre el tema del maquis. Evidentemente libros que yo no recomiendo comprar en ningún caso, pero cada uno puede hacer un auto de fe usando el combustible que más le apetezca. Hay uno, David Bair, se llama el autor, David Bair, que pronunciará en inglés yo. Mientras que Gibraltar no se ha devuelto, seguiré pronunciando el inglés patrióticamente mal, porque creo que es un acto que nos honra a todos aquellos que pensamos que ya está bien de ocupación inglesa del Peñón. Este es un individuo que no pisó España hasta que se enteró de que existían los maquis, y a la vuelta de su primer viaje a España ha escrito un libro que se llama Historia de los maquis entre dos fuegos, en el que, aparte de haber hecho una historia basada en testimonios de parte interesada, lo único que aporta, y es verdad que eso sí lo aporta, es la traición. Eso les pasó por fiarse de comunistas, la traición de los dirigentes comunistas a los en que ellos llamaban guerrilleros. Luego tenemos, se ha publicado, claro, aquí estamos en la corrección política, recientemente un individuo que se llama Ana Cañil
ha escrito un libro que se llama La mujer del maquis, y es la reivindicación del hecho feminista dentro del maquis y cómo se les respetaba a las feministas. Esta mujer habría que recordarle cómo acabaron las milicianas fusiladas por orden de Lister, porque se negaron a abandonar el frente cuando él dijo que le causaba más baja la sífilis a los soldados que el enemigo. Esto es real, ¿eh? Fusiló a 15 milicianas. Pues esta mujer habría que explicarle que ese es el antecedente inmediato, ¿no? Y bueno, es un libro en el que nos habla de 5 o 6 mujeres que participaron en aquello. Yo cuando lo leía, porque sí o sí los he leído, los que os estoy hablando, porque evidentemente no os voy a hablar de ninguna cosa que no haya leído, me acordaba de La Tigresa, ¿no? Y estas historias, ¿no? Y estas asesinas terroristas también. Muy comunistas todas ellas, sí, por supuesto, todas esto aquí. Aquí esto parece una película española, todas son escenas de cama. Luego hay dos libros, Javier, cuando no se puede documentar un hecho histórico y se quiere manipular, se recurre ¿a qué? A la fuente oral, es decir, a los testimonios orales. Entonces, hay 2 personas, Rafael del Llano y José Antonio Vidal, que se han dedicado a recoger testimonios de, no solo de maquis, porque ya quedaban pocos, sino de hijos, y lo que mi abuelo me contó, o mi tío me contó, y con eso han hecho 2 libros. Uno se llama Los relatos auténticos del maquis y el otro La memoria reprimida, historia oral del maquis. Bueno, hasta aquí entramos en lo que es lo normal. Ahora, me encontré un libro, este no lo he leído entero, no he tenido valor para leerlo entero, que se llama, creo que con el título va a quedar más claro que nada, La pastora, la novela que descubrió la historia del maquis hermafrodita, en el que ya nos cuenta que los maquis representaban el hecho LGTB. O sea, estos señores primero no se leyeron jamás los estatutos del Partido Comunista, los aprobados en el año 29. No los anteriores, los primeros, sino los aprobados en el 29, y por supuesto ni los anarquistas de la CNT-FAI, ni por supuesto los del Partido Socialista Obrero Español, que consideraban como desviación sexual toda aquella que no fuera la heterosexualidad. Nos engañan hasta ese punto, pero aprovechan los trenes de la moda actual para vendernos estas historias, ¿no? Es lamentable, es el hecho LGTB en el... De todas formas, el título que le había elegido, Valdano. Sí, algo así debería ser. Bien, estos son los últimos libros que yo he leído sobre el maquis de las hagiografías. Es verdad que no hay ningún libro, ninguna historia del maquis contada desde un punto de vista de lo que para mí sería objetivo. Quizá a lo mejor sea un proyecto dentro de unos años cuando podamos dedicarnos a esas cosas o cuando nos toquen los euromillones. Con la piel de cordero, el que llevan un poco del maquis. ¿Qué te parece ese libro? Me parece... Estaba diciendo que es media novela y media novela. Vamos a ver. José Le, al que conozco, y me parece un profesional del periodismo valiente, ha usado una técnica del otro lado. Muy original. Ha hecho una técnica del otro lado. Es decir, yo voy a amenazar de asesinato a Santiago Carrillo, lo voy a amenazar de asesinato, pero voy a decir que es una novela, porque de esa forma nadie puede atacarme a mí. Pero es verdad que lo que te está dejando claro es la manipulación que existe en los medios de comunicación, y él la ha vivido, y el Partido Popular cuando trabajaba en Alicante, no recuerdo cómo se llamaba el periódico que él mantenía, que él dirigía en Alicante. Pero vamos, a mí el libro me gustó. Como es una cosa muy rara, porque empieza contando la actualidad y lo pasado y al final no sé. Claro, te empieza contando el conflicto en el mundo árabe y la guerra, yo creo que es la Segunda Guerra de Irak, ¿no? En la que empieza. Claro. Sí, ahí va con un amigo reportero o algo. Exactamente. Pero las cosas que cuenta de Carrillo son... que asesinó a su primera mujer y la enterró en la casa de la pasionaria. Esa es la casa de la que os hablaba yo antes, la que le había cedido el Partido Comunista. Bueno, el mito del maquis. Concluyo si queréis con esto y luego si queréis hablamos un ratito. Sí, vamos bien. El mito del maquis. ¿Con qué nos están engañando del maquis? ¿Qué es lo que quieren que nosotros creamos del maquis y es falso? Y quieren que lo creamos porque es esa forma de interpretar que todo lo que había en el bando republicano, frente populista, comunista, socialista era bueno, y todo lo que había en el otro bando era especialmente malo. Pues en primer lugar nos quieren vender el hecho de que era una guerrilla antifranquista, cuando realmente era un grupo de terroristas revolucionarios que querían implantar una dictadura comunista en España. Comunista, marxista, como la queramos llamar. Por lo tanto, no eran antifranquistas. Jamás fueron antifranquistas como jamás fueron antifranquistas los posteriores terrorismos. Nos venden que eran representantes de la voluntad de la
sociedad española porque tenían mucho apoyo social. No existe documentado ningún encausado, no hay ningún encausado, ni un solo juicio abierto, ni una sola actuación, ni de la Guardia Civil, ni de ningún tipo de policía en España. Digo ningún tipo de policía porque teníamos la Guardia de Asalto, tenemos la Guardia Civil, tenemos la policía militar que actuaba en algunas zonas en apoyo y soporte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquel momento. No existe ni una sola actuación suya contra un ciudadano español por apoyo a una actuación del maquis, ni un solo encausado. Aquel que apoyaba al maquis se sumaba a la guerrilla. Es verdad que hay yo he encontrado tres órdenes de búsqueda y captura para personas sospechosas de haber entregado sin coacción por medio. Es decir, estamos viendo que cuando te negabas a entregarle el trigo, te mataban, por lo tanto lo entregaban. Voluntariamente no hay abierto ningún caso. Y ojo, aquí, en el mundo rural, sí se actuaba con contundencia contra ese tipo de delitos, porque lo que se trataba era de acabar con el maquis. Pues los agentes forestales tuvieron una gran participación. Los agentes forestales porque, sí, sobre todo en las zonas de los grandes latifundios, sobre todo en aquellos lugares como, sobre todo en Badajoz, sobre todo el este de Badajoz, el sur de Cáceres, por supuesto Toledo, Ciudad Real, en esas zonas sí tuvieron mucha importancia, y algo en Andalucía. Y por cierto, vamos a presumir un poco, aunque fueran de Nueva Cuña, la mayoría eran franquistas. Sí, es probable. Eso lo desconozco. Ahí me has pillado, ¿ves? Es que yo vengo aquí a aprender. No, pero una cosa que no podemos negar, que es el régimen de Franco velaba mucho por lo suyo, lo que se llama el enchufismo. Entonces, ¿tú eres franquista? ¿Tienes ganas de pegar una manita a estos? La gente forestal, y ya está, les daban la bandolera roja y un Mauser. También, sí, pero con un Mauser hay que tener valores, porque claro, muchos de ellos tenían más disparos con escopeta feria. Murieron con el Mauser en la mano, sí puede disparar. Sí, no, y por cierto, y no solamente los agentes forestales que aquí se emplearon, sino... Todavía alguien me tiene que explicar por qué se cargaron Icona, por qué Suárez, ese gran hombre, prohombre, que sí se merece un aeropuerto. Y los ecologistas calladitos. Se cargaron Icona, sí, por supuesto, porque esto le llaman hacer al egipcio, ¿no? A poner la mano así. Y, bueno, no tenían apoyo social, era limitadísimo. Y el poco que tuvieron estuvo muy controlado, por lo tanto, no existe eso. También nos han querido vender que era una especie de Robin Hood a la española, que lo que hacían era quitar del Servicio Nacional del Trigo para dar a los campesinos, a los trabajadores o los braceros que no tenían forma de mantenerse. Eso es, aparte de que es absolutamente falso, porque robaban para subsistir ellos, para vivir ellos. La obra social en el campo, sobre todo a partir del año 43, que empiezan ya los planes de reconstrucción y los planes de entrega de los primeros nuevas parcelaciones, está hecha por el propio régimen, y además en ese momento todavía por los sectores controlados por la Falange, que eran los que estaban aplicando. Eso es cuando España se hace franquista hasta la misma. Un poquito después, date un margen. No, pero después vienen los de los Burlín, no los quiero decir nada. No los quiero decir nada agradable. Sí, luego vinieron los López, ¿no? Otro de los grandes mitos que me parecen aberrantes es que aquello era una unión perfecta de comunistas, socialistas, anarquistas. Esto era una imposición de Stalin y eran comunistas. Y los anarquistas, que es verdad que había partidos anarquistas que se salían del Cristo, ellos mismos los asesinaban. El caso de Quico Sabaté es emblemático, ¿no? Es uno de las depuraciones internas. Hay un individuo que se llama, es otro Quico, perdonadme 5 segundos, que lo tengo aquí, se llama Francisco Martínez López, el Quico, que cuenta cómo pertenece al Partido Comunista desde los 14 años y a partir del año 1951 recibe la orden de colaborar con la delación, la orden del Partido Comunista, colaborar con la delación de varias partidas, entre las que figura un histórico que es un tal Manuel Girón, Manuel Zapico, Pedro Juan Menéndez y Silverio Yebra. Y además el tío tiene la caradura de con 98 años contarlo para decir qué malo era Carrillo y qué buenos éramos los comunistas, cuando fue el que los delató, ¿no? Bueno, pues esa era la perfecta armonía entre comunistas, socialistas y anarquistas. Es verdad que cuando se retira Stalin del apoyo, a partir del año 49 y 50 sobre todo, cuando ya se han retirado las partidas comunistas, muchos de ellos dejados, que dejan que sean capturados por la Guardia Civil, los anarquistas son más numerosos, pero porque ellos sí siguen ahí, porque no tienen otra forma de vida. Han hecho del bandolerismo, del robo y del asesinato su forma de vida.
Y luego, la gran mentira del maquis es que luchaban contra la represión en España. Nadie que haya defendido el comunismo, y menos en tiempos de Stalin, puede decir que lucha contra la represión, porque no ha existido una represión tan brutal como la que ejerció Stalin, no solo dentro de la Unión Soviética, sino en aquellos sitios donde aquel mal llamado Ejército Popular soviético ponía sus sucias zarpas. Creo que no hay ningún estonio, lituano, letón, húngaro, polaco, búlgaro, rumano, húngaro, estoy repitiéndome ya, pero vamos, yugoslavo, checoslovaco, que pueda defender a día de hoy lo que fue la liberación soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos decir que es la revolución más hermosa que ha existido, ¿no? La hermosura de ellos debe ser un poco... Sí, en fin, digamos, sospechosa. hay también... Y que nada más que produjo 7 muertos, ¿eh? La revolución bolchevique. La revolución 7 muertos. Claro, como no se habían contado nada más que hasta 5, 2 que hicieron de trampa, porque... Bueno, esa es la cuestión. Bueno, pues hasta aquí intento haberos transmitido la interpretación que yo hago del maquis, que no es otra, sino que la introducción de un terrorismo que no existía en España, organizado, es decir, sí, todos conocemos el terrorismo anarquista, ¿no? El pistolerismo anarquista, pero no era un pistolerismo organizado en bandas, en grupos, se dedicaban a pegar 2 tiros y a tirar una bomba en un ramo de flores cuando pasaba el rey. ¿Hasta qué punto eso sería considerado un delito tan grave, ¿no? Si no llega a ser porque muere población civil que no tenía ninguna culpa, ¿no? Eso es terrorismo, pero no eran grupos organizados, eran pequeñas... Ese anarquismo no estaba organizado, financiado, remunerado. Los maquis cobran, los maquis cobraban el salario de 5 pesetas, cobraban 5 pesetas. No sé si tenéis el dato, durante la guerra civil el ejército de la República cobraba 20 pesetas a la semana, mientras que el ejército nacional cobraba 5 pesetas a la semana. Pues estos señores cobraban lo mismo que el ejército que había ganado la guerra. Tenían su sueldo, todo eso venía de algún sitio y era precisamente de la financiación de la Unión Soviética. Probablemente los anarquistas no cobrasen, por eso robaban más y para sacar subsistencias. En fin, ahora quedo a vuestra disposición por si queréis alguna aclaración, si queréis rebatirme algo, que es la parte siempre más entretenida de todo esto, porque es cuando me doy cuenta de que los que nos sentamos aquí a hablar muchas veces no tenemos razón en gran parte de las interpretaciones que hacemos. Pues muchas gracias. Empezamos el turno de preguntas. Y como yo soy demócrata y presento la conferencia, me cuelo. Entonces, yo soy el primero. El empresario es el segundo, el primero soy yo. Dice Girón en el libro, si la memoria no me falla, que a Franco incluso el propio Stalin se le ofrece, si le da 7 o 8 consulados, entre ellos el de Málaga, yo no sé por qué Málaga siempre han querido los consulados, no sé por buen tiempo, y que se comprometía a exterminar... Era el puerto. Por eso. Y entonces se comprometía a exterminar el maquis incluso físicamente. Según Girón, la respuesta de Franco dice, este tío todavía no se ha enterado que para nosotros anticomunistas son españoles. Eso lo dice Girón, yo no lo voy a poner en duda porque para mí Girón es una persona que merece más que confianza, me merece todo mi cariño y toda mi admiración. Entre otras cosas, pues yo soy funcionario de la Seguridad Social y gracias a él llevo viviendo 44 años de su comida. Y entonces tiene otra parte que Carrillo es el único tío que chulea a Stalin. Cuando dice que se había habido una huelga en España, pues va a hacer una huelga general. Y Stalin le manda a 2 comunistas franceses a España para que de observadores, como se llama ahora. Y pasan meses, cuando viene la huelga. Y entonces habla con sus camaradas rojetes y dicen, ¿pero qué huelga? Dice Stalin, pero si ya ha habido, ya ha sido un éxito, lo ha dicho Carrillo. Dice, ha sido un éxito. Pues aquí no, dice, además aquí hay sindicatos. ¿Hay sindicatos? Acabar con el maquis y infiltrarlos todos por el sindicato. O sea, que la maravilla de los maquis. Y luego, bueno, ahora cuéntanos, te pregunto sobre los Quiñones, que también tuvieron mucho que ver la familia de los Quiñones con las... Bueno, pues es que Carrillo ya aprovechó, cuando dijeron que iban a exterminar el maquis, ya mataba todo lo que pillaba por allí, de paso. Es que ahí Carrillo juega un triple papel, tanto como una vez acabada la guerra. En primer lugar, él quiere controlar absolutamente
todo el Partido Comunista, desde, por supuesto, desde el exilio dorado, sin pisar España, porque eso de que Carrillo pisó España en el año 53 y que se hizo una fotografía y tal, no sé si la habéis visto, si conocéis el hecho, es una fotografía trucada que se hizo en Montpellier y además se encontró en su momento el lugar donde se había hecho la fotografía. Quería controlar el Partido Comunista de España, porque siempre tuvo, y es verdad que lo dejó por escrito en varias ocasiones, siempre tuvo la idea de que el régimen de Franco iba a ser corto, lo que hubo después de la guerra civil iba a ser corto. Es verdad que él vivió mucho y pudo disfrutar de eso, pero no porque fuera corto lo que vino después, sino porque él fue... y que él tenía que controlar el Partido Comunista. Por eso se adaptó absolutamente a todos los dirigentes comunistas que hubo. A Stalin, por supuesto a Khrushchev, Andropov, Chernenko, siempre tuvo buena relación con todos ellos porque les decía lo que quería. En segundo lugar, controlaba la información que llegaba a la Unión Soviética. Me cuentas tú el caso de la huelga, es verdad que no es el único caso similar. No, pero eso es más llamativo. Sí, es que ha sido un éxito, si no había huelga. No había una incidencia. Es cierto, pero ahí, en esa historia, bueno, es verdad que eso está hecho, eso está simplificado, pero es verdad que está hecho a través de unos teletipos, que están teletipos cifrados, enviados desde la oficina de la Unión Soviética, de la Comunidad de la Unión Soviética en París, a Moscú. En esos teletipos cifrados viene a decirse, un poquito más formalmente, lo que él acaba de contar. Es decir, que la información que le llegaba a Stalin de Carrillo, él la daba por buena. De las pocas personas a las que, después de pillarle varias mentiras, no se lo cargó. Y en tercer lugar, uno de los grandes logros de Carrillo fue controlar lo que el servicio para refugiados en el extranjero se había llevado, lo que no se había ido a México y se fue a Francia, controlar las finanzas robadas a España a través de la frontera tras la caída. Y con eso compró muchas voluntades. Muchos de los enviados de Stalin no eran rusos, eran lituanos, eran yugoslavos, no, porque se los quitaron. Había incluso algún afgano, mexicanos que mandaban mucho de México a España por aquello del idioma. A todos los compró Carrillo porque tenía grandes cantidades de dinero. Hay una cosa que no se le ha pedido nunca a Carrillo. Nunca se le ha pedido a Carrillo, que rinda cuentas de la cantidad de dinero que debió traer a España después de su vuelta. Evidentemente es el dinero que se usó para las campañas publicitarias del Partido Comunista una vez que ese gran adalid de la democracia llamado Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista, aquella Semana Santa en la que coló ese gran logro, ¿no?, de la democracia. Pero financió el Partido Comunista de España, hubiera desaparecido muchísimo antes. Yo creo que Santiago Carrillo dejó la presidencia no por el problema interno, sino porque ya se quedó sin la financiación que había robado en el año 33. Bueno, yo como anécdota, que seguro que más de uno lo sabéis, cuando legalizan a la vez que el Partido Comunista Comisiones Obreras, claro, pues entre Carrillo y un tal Marcelino Camacho se compran una finca en la provincia de Toledo con sus cultivos valorada en más de 40 millones de pesetas del año 77. 40 millones de pesetas. Luego te enteras que el tal Camacho cobraba por amago, no por jornada de cárcel, porque en realidad estuvo más en la comisaría que en la cárcel, Camacho. Aparte de una obrera de la Perkin, la Perkin estaba controlada por el franquismo de abajo. Cobraba 10.000 pesetas al día. El salario de un profesional cualificado eran de 9.000. O sea, él 10.000 pesetas al día. Si pasa, le legalizan, se le quita el cuello alto, se pone un traje de alpaca y terrateniente en la provincia de Teruel. Y otra cosa que hace Carrillo es comprar la cadena Día de alimentación, junto con Herreros. Luego ya la ha vendido. Pero él era francesa. Él era el titular. Es curioso que fuera francesa la cadena, sí. Probablemente por ahí viene parte de la financiación. Y el edificio de la calle José Antonio, del Partido Comunista, que es curioso que estuviera en la avenida de José Antonio, la primera sede del Partido Comunista, está comprado personalmente por... ¿Ah, sí? Estaba comprado. Luego, cuando su salida y luego el intento de crear ese nuevo partido y demás, una de las cuestiones que reclama es la venta del inmueble, pero había habido un contrato de cesión al partido y por lo tanto no le hace renunciar, no le dan. Pero bueno, no le iba mal, la casa que se compró frente del Retiro, Comunistas del Retiro, era... Sí, en la calle Niño Jesús, encima, vamos, la colonia Niño Jesús, va más simple, sí, esquina a la calle Nazaret, o sea, estaba bien. Todo muy estalinista, sí. Si alguno quiere... Venga, sí, Jesús. En primer lugar quiero felicitarte por tu conferencia, que nos has ilustrado bastante. El tema, por desgracia, pues muy manipulado, como todo tiene que ver con la memoria histórica y tal, porque de hecho los están ensalzando también en los medios, a los maquis como una especie de héroes guerrilleros.
Entonces mi pregunta era si están de acuerdo con la tesis, vamos, yo lo he leído en algún libro como de que cuando Stalin dio la orden de que ya se retirasen, digamos, los maquis, pues era porque realmente se dieron cuenta que militarmente no tenían nada que hacer e idearon una táctica mucho mejor, o una estrategia, digamos así, para cargarse, vamos, para tumbar el régimen, que fueran por supuesto contra España y decir, bueno, en vez de luchar de cara, es decir, militarmente, o practicando el terrorismo, digámoslo así, pues nos vamos a infiltrar lo que se llama el elitismo en las instituciones, es decir, en los sindicatos, como por ejemplo juntando comisiones obreras, en la iglesia, y entonces esa estrategia ahí sí que le dio mucho más frutos a la hora de socavar el régimen que no por vía militar, digamos así, o armada. Totalmente de acuerdo. Stalin deja la infiltración violenta a la vez que ve que ya el fenómeno romántico del partisanismo ha desaparecido. Y en ese momento se vuelca a la infiltración sobre todo en tres vías. La vía de los sindicatos, a través de la transmisión de las ideas comunistas sin decir que es comunismo, es decir, el engaño a los compañeros de trabajo. Por supuesto, a través de ese fenómeno que viene de Hispanoamérica, que luego se conocerá como la teología de la liberación, pero que realmente se inicia en los años 50 con un movimiento que hubo en México, como no iba a ser, de los curas consentidos, para los que se llamaban, el periconsciente a determinados sacerdotes, siempre y cuando cuenten cosas marxistas buenas y en tercer lugar, y es el gran éxito junto al sindicalismo, pero a más a corto plazo, fue en los centros de estudio, sobre todo, primero a nivel de lo que eran las enseñanzas medias, las llamadas enseñanzas medias, y luego en las universidades. Recordemos que la primera huelga con cierto éxito es una huelga de profesores en el año 56. Una huelga de profesores universitarios en el año 56. Hasta entonces eran conflictos laborales, realmente laborales, pero que además, muchos de ellos apoyados por el sindicato vertical. Eran conflictos de negociación, lo que pasa es que se tomaban medidas de presión, que la gente se olvida de que aquí la huelga en tiempos de Franco era legal. Era legal. ¿Por qué? Porque había unos postulados sociales derivados del Fuero del Trabajo del año 38, que por cierto se mantiene el 80% del Fuero de Trabajo actualmente, afortunadamente para los trabajadores españoles, el 20% que se ha cambiado es que nos ha hecho perder derechos laborales. Había esas herramientas de lucha, y al ser un sindicato vertical y no horizontal, en el que el interés por la mejora estaba desde el mayor directivo, el propietario, el accionista, hasta el último peón del más bajo de la escala, la mejora siempre era posible, y además en la mayoría de los pasos tras una medida de presión pactada. Por lo tanto, es totalmente cierto que el aniquilamiento interno del maquis obedece a un cambio de estrategia por parte de Stalin, y Stalin no iba a dejar flecos atrás. Cuando ya disuelven los sindicatos, que yo no estoy de acuerdo que fueran verticales, eran más bien horizontales, eran al estilo Benito Mussolini. Es que el corporativismo italiano, o sea, por lo menos, tiene por lo menos el sindicato vertical de la Falange es un poco diferente, pero bueno, nos entendemos de sobra. Sucede una cosa, cuando ya lo disuelven, un tal Marcelino Camacho dijo: los sindicatos franquistas y con los asesores funcionando. Los quería, o sea, los quería en todos. Por ahí se levanta una mano, ¿no? Yo quería hacerle justicia a los franceses por una vez, y es que sí hubo una resistencia real. Lo descubrí hace poco hay una radio francesa que se llama Radio Cortesía. Está todo en francés, lo ves contra el internet y tal, no está mal. Especie liberal, católica, un poco sospechosa, pero no está mal. Entonces, varios especialistas son repartemos últimamente, ¿no? Y entonces descubrí fascinado cómo realmente los franceses de verdad se quedaron en Francia, no los que vivían cómodamente en Londres, realmente montaron una resistencia real, especialmente un tipo increíble, de esos que de un perfil bajo, ¿no? Que antes de la guerra no es nada, aparentemente, creo que era un ingeniero, gris, se pone las pilas, organiza una red de creo que 2 millones de personas, eso es algo colosal. Y esa es la verdadera resistencia, aparte de la oficial de GTN, que hacía cosas como fusilar a 400 espías alemanes, creo que iba a fusilar y tal, o sea que realmente puso muchos problemas. Obviamente no es reconocida, son reconocidos los falsos resistentes y el señor el impostor, que no era general, sino coronel traidor de Gaulle, etcétera, ¿no? Pero
En fin, si buscáis por ahí en internet, los que sepáis francés, y podáis tomar nota de los libros que han salido recientemente contando toda esa historia, y este personaje, que en Wikipedia está, no recuerdo cómo se llama, es una historia increíble, increíble, porque es una red, cuando vi la cantidad de personas que coordinaban... Pero no de lucha violenta. No, porque es que claro... Era informativa. Claro, Informativa, es sí. que la otra no sirve para nada. Había en la Francia, no en la de Vichy, sino en la ocupada, en la zona norte de Francia, en la Francia cuya capital era París y incluía toda la cornisa del Atlántico, sí es que había una red de publicaciones contra la ocupación alemana, por supuesto, había, pero eran publicaciones, no era... Cuando yo digo que la resistencia francesa es una cosa de a partir del 44, me refiero al hecho del enfrentamiento con armas a la ocupación alemana o a esa. Y esa, de verdad, que es prácticamente inexistente hasta el verano del 44. Y sobre todo es más llamativa a partir del 6 de diciembre del 44, que es cuando se produce el desembarco. Esa resistencia, en mi opinión, esa resistencia armada, como dices, realmente se parece mucho más al tema que estamos hablando hoy, o lo que sucede en Siria ahora, que una verdadera resistencia, ¿no? Sí, la otra es ideológica. También es verdad que una red de 2 millones de personas en un país que en aquel momento tenía 75 es mucho, pero no es la sociedad levantada contra la Francia, en este caso de Francia de Vichy. La Francia de Vichy tenía 32 millones de habitantes, tenía exactamente 2 millones más de habitantes de los que tenía España en aquel momento. Es decir, que era importante numéricamente, y la Francia de Vichy prácticamente no montó ni policía, no le hacía falta, prácticamente. Funcionaba prácticamente con una gendarmería local. ¿Por qué? Porque no había oposición a la Francia de Vichy. Es verdad que en la zona ocupada por los alemanes, es decir, en el norte, sí hubo más resistencia, pero fue mucho más intelectual que armada. Y yo lo que me refiero es el maquis, la imagen del tío poniéndole bombas al paso del coronel alemán, o la imagen de los francotiradores, eso es de la retirada. Todas esas imágenes, hay vídeos, es de la retirada ya alemana, es decir, cuando Alemania ya está, que por cierto, la retirada alemana lo hace con poca dignidad del ejército alemán, porque deja a las unidades de discapacitados. Sabéis que el ejército alemán tenía unas unidades de discapacitados que se ocupaban, ya al final de la guerra sobre todo, de las actividades de la parte de soporte a los ejércitos, a la tropa operativa. Entonces se lleva la tropa operativa y deja, pues eso, mutilados de guerra, sordos, cojos, tuertos, que son los que eran esa especie de ejército auxiliar prácticamente desarmado, y esos son los que vemos en las imágenes que se cargan la supuesta resistencia armada. Es verdad que sí que hay campañas de concienciación. Por cierto, el ingeniero que dices tú es Lefebvre, que supongo que será, que era uno de los dirigentes de la Renault, de los ingenieros de la Renault, si es el que tú te refieres, y cobraba de la Francia libre de la supuesta Francia libre de De Gaulle. Luego le hicieron ministro con De Gaulle, si es el mismo. No sé si es el mismo caso, Es que hay un ingeniero que era el director de una de las plantas de Renault, la que tenía junto al puerto del Havre en el norte, y que se va con De Gaulle. Se va después de Gaulle porque tiene la facilidad de salir, porque está en una zona de puerto, y además porque usa el barco que tiene la Renault para recreo de los dirigentes, y vuelve de repente y pone en marcha la fábrica reconvertida para los alemanes, y hace un trabajo de doble espía, y a la vez, a sueldo de Gaulle, está montando una red de espionaje y de contrainformación en la zona. Y cuando vuelve, el premio que le da es hacerle ministro. De Gaulle le hace ministro de Industria, o como se llamase el ramo en aquel momento. No sé si te refieres al mismo. No lo sé, porque no soy especialista en eso, pero sí me fascinó toda la historia, ¿no? Que desconocido, porque nos venden la única resistencia, la que ya sabemos. Que es la fracasada. Que creaba más problemas que otra cosa. Sí. Y abría la puerta para los que ya sabemos, ¿no? A ver, ¿quién más? Joder, Qué bueno estás. Oye, una segunda pregunta, que no sea no es más voluntario. Es que yo leí no sé, seguro que sonará una novela de un señor que se llama Ángel Ruiz Yuca, que se titula La Sierra en Llamas. Sí. Novela, pero vamos. Sí. No la he leído, no la conozco, muy mal leído. La Yuca, escribí en el Yuca. Yo, por lo que leo de esa novela, pero vamos, que debe ser verdad, que una estrategia que estuvo muy eficaz, digamos, del Estado para combatir a los maquis, porque por parte de la Guardia Civil,
digamos, de las fuerzas de orden público, era pues actuar como contraguerrilla, pero se llamaban las contrapartidas. Como contrapartidas. O sea, no iban con el tricol y tal. O sea, aparentemente podría tener el mismo aspecto que los propios maquis. Entonces, se llamaban las contrapartidas. Eso, y que estaban en la sierra, pues vivían en la sierra como podían estar. Y que eso, al actuar de esa manera, pues que fue una manera muy eficaz, digamos, de... Me contaba al respecto de eso, y es verdad, me contaba, se llama, dentro del Círculo Ahumada, Antonio Mancera, que su padre, hijo de Guardia Civil, su padre era Guardia Civil, estuvo en las contrapartidas en la Sierra de Jaén, en uno de los primeros destinos. Una de esas veces que salen le llaman a montar una contrapartida porque tienen la información de que va a venir. Este hombre odiaba el queso, entonces él iba como oficial y se apostan en un sitio para esperar a que lleguen los maquis. Y dice, joder, salió corriendo de casa, no habrás traído cena. Y dice, sí. Y saca el tío un furrón, porque iban de paisano, no iban a mochila y tal, y saca un queso. Y dice, el pobre hombre se tuvo que pasar 3 días hasta que pasaron los maquis por ahí y pudieron hacer la operación comiendo un queso que odiaba y detestaba, ¿no? Sí, o sea que es real, ¿no? Que existieron las contrapartidas y fueron muy eficaces. Bueno, hay una película bastante interesante, La paz empieza nunca, que hay una infiltración, no sé en concreto... Sí, se meten los maquis de dirigente y todo, o sea, que se ajusta bastante a la realidad por lo que... Pero eso es otra técnica, es decir, la contrapartida salían al campo a buscar los maquis de paisano para que no cantasen los uniformes y los otros, hasta que no estuvieran cerca, no lo supieran. La infiltración es realmente la técnica de hacerse, de meterse, subir en el escalafón y poder pasar información que permitiera grandes operaciones contra el maquis. Y se hicieron algunas, sobre todo en Galicia. En Galicia fueron más el trabajo de inteligencia contra el maquis, y en Extremadura fue más, permítaseme la expresión, la fuerza bruta contra el maquis, es decir, la fuerza ejercida por quienes tenían que ejercer, que era la otra actuación. A ver, por allí había una mano, ¿no? Sí. Venga. Bueno, has hablado del Tribunal de Guerra de Leclerc. Hay un episodio que leí en un libro que resulta que los americanos detienen a un grupo de franceses con uniforme alemán. Sí. Te lo voy a Carlomagno la respuesta que le da cuando le dice que estás luchando con un uniforme extranjero y dice, tú vienes con el americano. Y por esa recriminación les fusila a todos. Sí, además él mismo. Leclerc también tiene otro episodio, lo tengo documentado, os lo podría buscar, claro, no me puedo a buscar el móvil. Tiene otro episodio en el que entra en casa de unos supuestos colaboracionistas donde se quiere hospedar, y cuando le dicen que son colaboracionistas, quita la escopeta a uno de los soldados que le acompañaba. Él mismo ejecuta un matrimonio de cerca de 70 años y se queda con su casa solamente para pasar la noche. O sea, lo de la Leclerc fue brutal. Y entraron, es verdad que los pusieron delante del desfile de entrada en París y demás, realmente entraron después de los americanos, pues que tenía que parecer que estaban Y haciendo el ridículo, poniendo borronete que se las llevaron dobladas. Por cierto, la división Leclerc eran casi todos negros. Es que eran muchísimo, era el ejército africano. Era exactamente, era gran parte legal y por ahí. Era gran parte, sí, más los españoles y demás. Llegaron hasta el Nido del Águila, Les dejaron llegar hasta el Nido del Águila cometiendo tropelías. Que dicho sea de paso, el gobierno, que llamaban de la República, en realidad del Frente Popular, quiso comprar negros a través de Francia, para traerlos aquí a combatir. Oye, el otro día, mira, os cuento, no tiene mucho que ver con el maquis, pero os cuento la desesperación que tenía el gobierno republicano en los primeros momentos de la guerra. Yo creo, a quien me lo ha dicho lo creo, porque es un tío que se documenta brutalmente, aunque sea liberal. Ha tenido en su mano, y está en un archivo de España, permitirme que sea discreto porque la información es suya y supongo que lo acabará sacando. Ha tenido en su mano un telegrama enviado el 19 de julio del año 36, dirigido por el Manuel Azaña, presidente de la República, al Führer de todos los alemanes, Adolf Hitler, ofreciéndole la cantidad que estime oportuno para comprar material de guerra para parar el movimiento que se había organizado en España contra la legalidad. Ese documento me ha dicho que existe. Esta persona es brillante en documentación. Es liberal, es el problema que tiene, no es lo que tardará en sacarlo. Si eso sale,
desmonta total y absolutamente cualquier defensa que se quiera hacer de la República. No, porque dirán que Hitler era un demócrata. Eso no sale. No. Eso no sale. Hitler se negó a esa ayuda. No tiene la respuesta, pero evidentemente no. Creo recordar, a ver si consigo que por lo menos me haga una foto. Creo recordar que puso a su disposición el oro del Banco de España. Curiosamente, y estamos hablando de meses antes del robo, o sea que eso no es una cosa que se pensó sobre la marcha. El Banco de España, os recuerdo que no era un organismo público en aquel entonces, era un organismo privado. No era un organismo público. El Banco de España lo nacionalizó Franco. No te la ganas solo, creo. Sí, bueno, se rehizo parte por usando varios sistemas, pero sí, aquello está... Y luego es verdad que se perdieron 2 camiones. Los camiones no llegaron a Valencia para embarcar rumbo a Odessa. Y además Stalin jamás mandó de vuelta a los albaranes que se le pidieron que mandara. Estuvo chuleando al gobierno de la República. Pues ese documento existe, ¿eh? Yo, la persona que me lo ha contado, lo creo porque no es la misma persona que me pasó para mi blog, esto es una rata de biblioteca, el documento en el que cuento, mucha gente, mucho falangista además, lo digo aquí porque creo que de todo podemos hablar, me criticó por publicar las declaraciones de la muerte de Ramiro Ledesma. Totalmente diferente a como se había pensado, no sé si lo habéis leído, secuestrado y apartado del grupo, llevado al casino, a lo que se llamaba el casino libertario de Ventas y matado a navajazos al grito de a ver qué llevan estos fascistas en las entrañas, contado por uno de los autores. Rompe totalmente el discurso tradicional que tenemos, pero enfrentándose, según el testimonio, enfrentándose y defendiéndose a 5 personas armadas. O sea, a mí me parece mucho más llamativo que el de... Sí, porque hay ensañamiento, lo que brutal. Y además, es que lo tengo publicado en el blog y además con el documento, con la fotografía del documento. Si alguien tiene especial interés, ponerse en contacto conmigo y os mando el documento. A mí me llamó. Es verdad que ahí tuve más críticas, normalmente el blog me lo critica a la izquierda y tal, y ahí tuve cierta congoja porque tuve mucha crítica de personas que se identificaban como gente de esta forma de pensar, no de esa. Pero bueno, yo ahí sí que soy honesto, si tengo el documento, yo no digo que sea la verdad, pero sí digo que existe ese documento y que está ahí está en la causa general y no se ha publicado jamás. Y curiosamente estaba descatalogado en la edición digital. En la causa general hay cosas, pero muy interesantes, que ahora toda esta panda de demócratas se va a dar cuenta de lo que eran los suyos también. Otras cosas, las famosas 13 rosas. Si lo saben. Sí, bueno, yo a mí me han peleado con las 13 rosas. No, me han con las 13 rosas, si son tontos, o sea, no saben. Lo saben los 4 intelectuales, pero los demás. Yo publiqué por qué habían sido condenadas cada una de las 13 rosas el día que una persona con la que yo tenía cierta amistad, porque había coincidido con ella, y no pensé que fuera, como ya te llevas, el día que Begoña Villacís decidió ponerlas como ejemplo de la lucha de la mujer. Entonces yo cogí su tuit y le dije, pues mira, una a una, las 14 rosas, porque en verdad son 14 rosas, fueron 14 tenían, lo que fueron 13 fusiladas y la otra no, por una cuestión de salud. Por lo que habían sido juzgadas y sobre todo por qué se dejó sin efecto la suspensión de la aplicación de su condena cuando las personas de las que ellos dependían orgánicamente asesinan a un general, al chofer y a su mujer de 11 años. Porque bueno, no está aquí el hijo. Tenemos aquí al hijo. Y al de Gabardón. Y a la nieta. Pues, y el otro estará por ahí. Pues esa es la realidad. Eran terroristas. Que además decían, no, es que eso, eran modistillas de no sé qué, no sé cuántos. Usaban, son las que quisieron, en el desfile de la Victoria, son las que transportaron la dinamita que se encontró, en la que iban a volar, no el palco de autoridades porque no había acceso, sino las gradas donde estaba la gente celebrando el Día de la Victoria, en el desfile de la Victoria. O sea, esa fue la hazaña de las 13 rosas. Yo, después de escribir esa entrada de blog, que fue el primero así importante que escribí, o sea, que tuvo mucha repercusión, de 3 años, se puso en contacto conmigo una de las actrices que había interpretado una de las 13 rosas para ver si le podía pasar la documentación. Y luego me volvió a contestar,
electrónico diciéndome que, aun no estando de acuerdo conmigo en lo ideológico, entendía que a la vista de los documentos que yo había aportado, pensar así de las 13 rosas. Jamás me dio la razón, pero no te van a dar, porque si yo saco ese documento, yo no saco ese documento, son cuestiones que os cuento aquí en Petit Comité, no os digo ni quién es la actriz. Pero esa persona sabe que no vuelve a... Si reconoce, o yo hago público eso, sabe que no vuelve a trabajar en el cine. Y algunas mataban a sus novios, ¿eh? Se hacían novios... bueno, sí, claro, a la más guapita, sí. De un oficial que era falangista, por cierto. Le sacaban información y luego... Que estaba en la guerra, y ahí es lo que se ve claramente en la mano de la masonería. Porque no recuerdo... El comandante Gabaldón. El encargo de Mellado, que estaba metido por la masonería. Es que era el responsable, exactamente, era el responsable. Pues, y venía con los papeles que le había dado Oliveira Salazar y los portugueses relacionados, y entre ellos sale a relucir el famoso Gutiérrez Mellado. Entonces, estaban las órdenes de Gabaldón. Solo se escapa un único militar que se escapa entre el cuartel de la montaña y el cuartel de Caballero de la Casa Campo. Y es él, ¿no? Sí. Se escapa de... Oye, casualidades hay, yo no... Es que recuerdo, el Tato de Franco presidió la masonería, su último presidente de gobierno era un masón, que era Ariel Navarro, y uno de los generales, poco importante en sus acciones bélicas, porque debía ser un aburre cantimploras, pero que era Gutiérrez Mellado, que se llegó al ser jefe de los ejércitos, como él se definía. Oye, A ver, Juan, eso que dices que a Ramiro le matan en el Ateneo Libertario, es que yo nací y he vivido enfrente del Ateneo Libertario Anarquista, ahí en la carretera de Aragón. Sí, ahí, pues. Que entonces era la carretera de Aragón. Sí. Y todavía existe el edificio, porque era el más alto que había en todo el barrio, de 3 pisos, tenía la planta baja y 3 pisos. Yo no tengo identificado el edificio, simplemente sé que es... Yo sí que es tengo, porque todavía existe. Fíjate, ese edificio todavía existe. Pues... Y me acuerdo que un día yo era un crío y que decía que había tirado a uno de arriba, a un detenido, al balcón. Hacia la calle, ¿no? ¿Y lo asocias a Ramiro? O sea, podríamos asociarlo. No, a Ramiro lo abandonan, a Ramiro lo envuelven en una sábana y en una manta de estas de artillera y lo dejan abandonado. Por ahí pasaba el arroyo Broñigal, a la orilla del arroyo Broñigal, y lo descubren alguien que va allí al arroyo por la mañana. Esto es de madrugada, creo que es 2 de la mañana, la madrugada de la cosa. La fecha sí coincide. Yo eso no sabía. Pero figura como que está en el cementerio de la Vaca. Figura como que fue exactamente el cementerio de la Vaca. Pero luego también se habla de que si cuando lo iban a trasladar, que se enfrentó y dice, a mí me matáis donde yo quiero... Bueno, eso es la versión del otro Ramiro. Pero es que aquí en este caso, el testimonio de este es muy interesante porque dice que cuando ve que uno saca la navaja para... Él se enfrenta al primero que saca la navaja y es el que le pega la primera cuchilla, pero que él se cuenta como... Y además que está contado desde dónde le detienen, a dónde le llevan primero, quiénes son los que están de jueces del Tribunal Popular, cómo dicen que tienen que devolverlo a ventas, cómo se lo llevan en lugar de ventas. Es todo en la zona, es decir, que está... a mí me pareció bastante verosímil. Una pregunta, por curiosidad. ¿Qué motivo podría haber para que la versión, no sé si será la realista que he dicho o la otra, pero que son muy distintas? Son tremendamente distintas. ¿Qué interés podría haber en presentarlo? Porque al fin y al cabo, fuera de una manera o de otra, fue asesinado, digamos... Sí, fue asesinado salvajemente y por sus ideas políticas. Da igual que fuera que le pegaran 4 tiros o lo mataran de abajo. Pero lo que no entiendo qué interés podría haber en falsear, digamos, el dato histórico real y decir, pues en vez de ser 4 tiros, tiene los cuestiones... Yo creo que en esa apropiación que hizo el régimen de Franco de los símbolos de lo que había sido Falange antes de la Guerra Civil, le convenía hacer un martirologio para controlar determinadas sensibilidades. Y yo creo que hay mucha parte de la historia que nosotros también hemos dado por buena, que debemos revisarla, porque puede tener, igual que nos duele la manipulación hecha por la historiografía liberal o la marxista, durante la apropiación de símbolos, no solamente símbolos, sino personas, que se hizo durante un tiempo por el movimiento nacional, también deberíamos revisarla. Es muy difícil, pero deberíamos, porque no existe ningún documento que avale la otra versión. Que lo mismo lo encontramos, son todos testimonios. Hombre, la historia tiene eso, que de repente encuentras un dato, siempre lo hemos definido como los arqueólogos, y pones la historia patas arriba, claro, cualquier otra. Bueno, última pregunta, venga, vamos a ser un poco caritativos y damos la última. ¿Nadie se atreve?
Y vosotros os dedicáis a lo que venimos con la guerra civil. Aparte de la bibliografía del sistema que está canonizando al Maquis y que pronto me imagino que veremos calles por todos los lados, ¿hay alguna película, te suena de alguna película, porque si no la hay la va a ver en poco tiempo, porque muchas de sus fases de canonización empiezan con crear ficciones cinematográficas para que la gente se vea un poquito atraída por un tema y luego te cuentan decir, hay alguna película para empezar a criticarla y manifestar que es falsa. ¿Te suena? Es que no la recuerdo ahora mismo. Yo no me suena, pero también te puedo decir que las dos últimas películas de cine español que he visto ha sido Un Dios prohibido y Bajo un manto de estrellas. O sea que no suelo consumir. Veo, por desgracia, poco cine porque tengo poco tiempo para ello. Pero no me suena. Sí, es verdad que hay novelas. Novelas sí. Tenemos a Llamazares y a esta gente escribiendo, poniéndolos muy bien y muy bonitos. Y seguramente en breve también de... ¿Cómo se llama este? El que escribió Soldado de Salamina. Sánchez Mazas. No, escribió Cercas también tiene escrito un libro, creo que se llama Entre dos fuegos, no recuerdo cómo se llama, una novela que elogia al Maquis y demás, pero no me suena ninguna película. Como los rojos del poco, normalmente primero... Sí, hacen la película y luego se casan. De todas formas, en la de lo que es la película de los soldados de Salamina, se lucen argumentándola, porque yo no me veo a los anarquistas bailando suspiros de España. Otra vez suspiráis de España, eso sí, pero suspiráis, ¿no? Venga, he visto una mano por ahí al final y ya lo último. Una pregunta rápida. Venga, rápido. Y luego tú, venga. Se detecta en toda esta historia del Maquis español la presencia de servicios ingleses o norteamericanos o partisanos italianos, Sí, por ejemplo. sí. De hecho, si me dejas 15 segundos, la tengo documentada, te cuento. 15 segunditos. Te la encuentro, creo que lo tengo en la segunda parte de la documentación. La federación, ¿dónde está? Está en la creación de la Federación de Agrupaciones Guerrilleras. Aquí la tengo. Dame un segundito, es que esto no pensaba hablar de ello, pero ¿qué lo has dicho? Hay un ingeniero inglés que crea en la primera federación... Alexander Easton se llama, ingeniero británico jubilado que tenía una pequeña finca en Ponferrada y que formaba parte de la red de evasión hacia Portugal de los pilotos aliados cuyos aviones eran derribados en Europa ocupada por los nazis. Su puesto oficial era encargado del servicio de la valija diplomática entre los consulados de Vigo, A Coruña y Gijón y la embajada en Madrid. El inglés, como le llamaban los guerrilleros, les proporcionaba una radio, imprenta rudimentaria y el material de comunicación con la que al año siguiente comenzaría a editar El Guerrillero, que era una especie de periódico, en el ático de un bar de Santayana, que una tirada media de 300 ejemplares semanales. Sí, aparecen personajes, además, relacionados con la Embajada de Inglaterra. Sí, se llama, si te interesa, Alexander Easton. Sí, luego si quieres te paso el nombre. La última pregunta. Sí, bueno, lo que ha preguntado Jesús, sobre si existía una película sobre el Maquis, hay una película. No te puedo decir el nombre, pero sí te puedo decir que en la 2 hablaron sobre el cine de la guerra, sobre la guerra y del Maquis, y pusieron una escena de esa película que entraban en una iglesia, acribillaban al sacerdote que estaba oficiando y también disparan contra los fieles asistentes. Pero reciente. No te puedo decir cuál. Pero reciente digamos grabada en la democracia o... Es en la democracia, Pues qué raro que los pongan matando curas. Por eso. Bueno, ahora no me llaman a matar en un Bueno, a ver, no hay Jesús. Cuando está en una conferencia no será de esa cámara. Tranquilo. Bueno, os saludo. A ver, el presidente de la vieja guardia, si se calla ya de una vez también. Este no me hace caso, más que yo, claro. Presidente. Gracias. Bueno, os comento, la semana que viene, el día 25 de mayo, ha traído el jefe nacional este libro, su autor, que es Salvador Smith Jiménez, La Constitución Española Vigente, algunos de sus gazapos y entuertos, comentarios sobre reflexiones sobre posibles delitos, yo quitaría lo de posibles delitos y traiciones en la problemática de Cataluña. O sea,
yo diría la problemática española, traiciones, delitos y todo eso. Le hemos tenido aquí, este ya es un señor jubilado, que escribió otro libro sobre una especie de los males sociales, cómo se han ido introduciendo, comiendo a la juventud, la moral y todas esas cosas, las célebres, que es el mariconeo, la droga y todas esas cosas. La democracia pura, porque no hay otra. Pero a mí me... Recuerdo que un día tuve la oportunidad de presentar un acto en Cibeles, frente a la puesta y jovencísima alcaldesa. Entonces, los que me conocían, pues puse a parir la democracia. Y se me acercó un hombre que olía a Pepe y que no veas. Y me dice, es que tienes que decir que esta democracia es mala. Y yo le dije, es tanto como decir que esta enfermedad es mala. Será peor que otras, pero hay alguna enfermedad que es buena. Y se fue. Pues este hombre mayor es mucho más educado que yo, mucho más culto y emplea un lenguaje más suave. Pero seguro que nos gustará, presentará el libro y también nos esperamos ver a todos por aquí. Y a ti, pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a nosotros. Gracias.